bien. Estoy contento de que esté Paloma acá. A Paloma la conozco desde que éramos muy pequeñitos, los dos. Yo era más pequeña. Ella era más pequeña que yo, eso está diciendo, a un par de años nomás. Pero la verdad es que muy, muy chico, ¿cierto, Paloma? Nosotros crecimos en la misma iglesia. Y bueno, después crecimos, estuvimos en los jóvenes, creciendo también, y entonces hay mucha historia detrás, mucha amistad, muchas personas que conocimos, y el crecimiento juntos que tuvimos también, como hermanos. Después, si no me equivoco, Paloma se casó, y cuando te casaste ahí Sí. te cambiaste de iglesia. Sí. Bueno, ahí ella va a contar la historia para que la conozcamos un poco más. Yo sé que hay algunos que la conocen, ¿cierto? Pero para mí, yo le contaba a Paloma, es súper importante este día porque hoy es nuestro primer Supersábado, y en el Supersábado buscamos ser algo especial, pero no para hacer simplemente algo especial, sino para que nosotros podamos conversar y tratar un tema importante. Así que este tema importante, ya como todos lo saben, es un tema súper bueno, súper profundo, que yo creo que nos faltaría tiempo para hablar, que es sobre la salud mental. La salud mental y la espiritualidad, ¿no? Y cómo asumimos esta área tan importante como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos. ¿Ya? Así que bueno, quiero saludarte, Paloma. No sé si escucha, ¿no? No, con ese. ¿Con este? No, es que este es como para grabar. Ya, pero está bien. Está en la grabación. Ya entendí. Sí. No había entendido. ¿No está bien este? Ya. Cuéntanos más o menos un poquito tu historia y ahí vamos a ir conversando, haciendo algunas preguntas y todo. Tú te presentas. Ya. Yo soy Natalia Paloma. Todos me dicen, todos mis cercanos me dicen Paloma. Pero si yo a alguno le dije que me llamo Natalia es porque después de ¿cómo se llama? De cuando estudiaba o ahora que trabajo y todo, todos me dicen Natalia, entonces mis cercanos me dicen Paloma. Sí. Pero en realidad en mi día a día todos me dicen Natalia, entonces, pero Natalia, Paloma, ambos a mí me gustan mucho, así que me da lo mismo. Y los más cercanos me dicen Mimi, ¿cierto? Mimi. Como tu mamá. Sí, como mi mamá. Yo, bueno, me llamo Natalia y como decía Esteban, nos conocemos de muy chiquititos. Yo era súper chica, no, pero éramos chicos y crecimos juntos en la iglesia, como en nuestra etapa de niñez, de adolescencia, de juventud, ahora ya adultos. Soy psicóloga de profesión, en eso me dedico hace como 9 años, yo creo. Trabajo como el infanto juvenil, o sea, con niños y jóvenes y adolescentes. Soy cristiana y yo creo que eso es lo más importante. Soy hija de Dios. Y creo 100% que ninguna ciencia, ninguna como avance científico es capaz de darnos lo que Dios da a nuestras vidas. No hay ninguna medicina que en verdad pueda compararse a la realidad que nuestra vida necesita y tener de Dios, porque en verdad Él es quien nos formó, por ende Él es quien nos conoce, nos entiende y nos ama por sobre todas las cosas. Entonces, eso, creo que lo más importante es que en verdad somos hijos de Dios, independiente de todo lo que secularmente podamos hacer, lo más importante es que somos hijos de Dios. Eso, como decía Esteban, estoy casada hace como 7 años casi, creo. Sí, como 7 años. Tengo un hijito que no fue invitado. No lo invitaron. No lo invité. No, ella no lo invitó.
porque estaría diciendo mamá, 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 mamá. Entonces, no lo invite. Así, por salud. No lo invitamos. Así que está con mi esposo. Y tenemos otro hijito. ¿Qué perro? Aquí. ¡Wow! ¡Sí te dije! Pero esa fue sorpresa para mí. No sabe nadie. No, sí saben. ¿Cuánto tienes? No, como 4 meses y medio. ¿Ni se te nota? Sí, estoy súper gorda. ¿En serio? A ver. Mira, tengo estás embarazada. ¡Uy, verdad! ¡Tienes razón! ¡Wow! ¿Qué es? Sí, niño. Niño. Chancletero. Voy a correr toda la vida. Sí. Chancletero. Yo pelotero, creo. Pelotero, ¿O no? pelotero. Sí, no sé. Niño. Eso. Así que no sé, no Bueno. sé nada más de mi Está bien. Está bien. Mira, una pregunta que se me ocurre ahora en un momento. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? No es muy profunda mi decisión, así que no sé si es una buena respuesta. Me gustaban muchas carreras, pero porque mi personalidad es muy diversa, entonces me gustaba mucho nutrición, me gustaba mucho diseño de vestuario, me gustaba mucho ingeniería comercial y me gustaba mucho psicología. Entonces, yo creo que cuando estaba decidiendo, trabajaba igual mucho con los jóvenes, como que tenía mucho esa parte como social. Y dije que, bueno, diseño de vestuario no, porque no había mucho campo laboral, así que dije no. Después dije nutrición no, porque yo soy mala en química, no me gusta, entonces no. Y ingeniería comercial y psicología, dije, bueno, no sé. Y después dije, bueno, psicología. No lo sí, no fue muy profundo. No fue muy profundo. Y de hecho, hoy en día que trabajo como psicóloga, en el trabajo soy súper... mi jefa dice que soy más súper ejecutiva. Que tengo como esa parte de ingeniería muy desarrollada, porque soy así como, hay que hacer eso. Entonces soy súper cuadrada. Sí. Mira. Sí, soy cuadrada. Wow. Pero bueno, eso. Ya, genial. Bueno, conversábamos en la semana con Paloma y de compartir este sentir, esta idea de desbaratar algunos mitos que tenemos los cristianos con respecto a la salud mental. Cada iglesia y la iglesia cristiana en general tiene una cultura. Hacemos cultura como iglesia, hacemos cultura. Como iglesia cristiana hacemos cultura, entonces tenemos una idiosincrasia propia también, más allá de la cultura que nos rodea externa, somos una subcultura también desde ese aspecto. Y creo que hay mitos que podemos también conversar para ir derribándolos. Hay un versículo que me gusta mucho, Paloma, que dice que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, Cristo es nuestro parámetro para ver lo que está bueno y lo que está malo, para ver lo que está bien y lo que está mal. Lo que dice Jesús y lo que dice la Escritura debiera ser más importante de lo que yo pienso o lo que yo creo, ¿cierto? Porque a veces nosotros pensamos algo y estamos equivocados, no siempre estamos bien, ¿cierto? Sí, pues la palabra del Señor, la Biblia, es lo que Él nos dejó como guía para que nosotros podamos crecer, para que podamos aprender de Él, para que podamos conocerlo. La palabra del Señor dice que toda la Escritura es inspirada por Él, por ende toda la Escritura es digna de nuestra confianza, toda la Escritura es digna de nuestra obediencia. Entonces, lo conversábamos, lo primero que nuestra vida necesita es la palabra de Dios. Lo primero que uno necesita es a Dios en nuestra vida, pero teniendo a Dios en nuestra vida necesitamos saber cómo dirigir nuestra vida con Dios. Esa es la guía para dirigir nuestra vida con Dios.
Entonces, si yo digo que yo amo a Dios, por consecuencia debiese amar su palabra, por consecuencia debiese querer instruirme en su palabra, por consecuencia de amar a Dios necesito leer su palabra. Entonces, y si no la entiendo, porque muchas veces no la entendemos, quizás necesito buscar ayuda para poder entenderla, porque a veces es complejo y sobre todo quizás en este tiempo nos cuestionamos cosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pero qué quiere decir este versículo? ¿Qué es lo que entiendo yo? Claro. ¿Y qué es lo que quiso decir el autor? Sí. ¿Qué pasaba en ese tiempo que se escribió? Claro. ¿Y qué era lo que quería decir? Entonces, quizás en eso siempre va a ser una ayuda a nosotros el profundizar, el estudiar, pero también el pedir ayuda para comprender eso que la palabra de Dios me quiere decir o me quiere enseñar. Pero sí o sí es lo único, es inspirado por Dios, por ende es verdadero. Sí. Y cala nuestra alma. Eso dice la palabra, que Sí. es más cortante de doble filo, que una espada de doble filo, porque cala nuestra alma, porque nos debiese transformar, cambiar, nos debiese mostrar cómo estamos y nos debiese llevar al cambio. O sea, ¿cómo saber que estoy leyendo bien la escritura? Es porque algo está sucediendo en mi vida. Claro. Hay cambio, hay una transformación, ¿cierto? Sí. Y obviamente conectado con el cielo. Porque yo creo que la Biblia en sí, permítame, que la Biblia en sí, si no estamos conectados con Dios, la Biblia es solo letra, ¿no? Entonces, cuando Paloma dice que cita un versículo de que la palabra como penetra en nuestra vida, en nuestro corazón, como espada de doble filo, y entra, cala y llega hasta los tuétanos, ¿no? Es porque también hay una conexión con Dios. Hay una conexión con Dios, y lo hermoso de esto, y que a mí me da paz, Paloma me da paz, porque en un mundo tan relativo como el de hoy, tan relativo, en donde todo está bien, en donde no hay drama con lo que piensas y con lo que haces, a mí me da felicidad de saber que Dios nos dejó una guía, una dirección, un marco de referencia para saber cómo andar y cómo dirigirnos. Bueno, déjame preguntarte algo. ¿Cuál crees tú que son algunos mitos? Nómbrame algún mito que los cristianos creemos con respecto a la salud mental. Tengo dos mitos. Tengo mitos, pero son generacionales, distintos. Hace 15 años atrás, que la salud mental como que no era importante como en la vida del cristiano. Y creo que hoy día, que quizás la salud mental es demasiado importante en la vida del cristiano, o en la vida del ser humano, en verdad. Demasiado importante, pero quizás fijado más en el yoísmo. Yo tengo que estar bien. Y de hecho, generacionalmente, o sea, la generación actual, el pensamiento es que no solamente yo tengo que estar bien, sino que solo yo valgo. Es como el pensamiento de solo yo. No. Solo yo valgo. Entonces, si, no sé, voy a poner un ejemplo bobo. Si estoy en una relación y la persona que está conmigo no hizo lo que yo esperaba y quisiera, es que esta persona no me merece, pero solo yo valgo, entonces mejor termino esa relación. Y no es que no termine la relación, pero cuando estamos centrados en nosotros mismos es muy complejo como cristianos salir de eso. Porque en verdad nuestra visión no es que nosotros estemos centrados en nosotros, sino que el centro de nuestra vida es Dios. Él nos formó, Él nos creó. Nosotros para su gloria fuimos hechos.
Entonces es complejo. Sin embargo, la salud mental sigue siendo importante porque es parte de toda la salud, así como la salud física. Claro. Es necesario cuidarla, mi salud mental también es necesario cuidarla. Entonces es como que nos perdimos el equilibrio, o sea, nos fuimos de nada a todo. Y ese es un complejo hoy en día, porque tenemos que trabajar con ese o yoísmo o trabajar con que nada, porque no es importante. Y en verdad sí, a veces nuestra composición cerebral necesita de alguna ayuda que no está teniendo, y quizás para eso necesito algún medicamento para bajar la ansiedad, necesito algún medicamento por la depresión, si es que tengo depresión, necesito, quizás los niños más chicos, necesito algún medicamento para regularme si es que tengo algún diagnóstico del neurodesarrollo. Entonces, en verdad, es importante, pero no es lo más importante, no es como lo central de nuestra vida, porque sigue siendo Dios lo central, lo más importante, porque Él nos formó, Él nos creó. Entonces, nuestra vida entera, sí o sí, siempre el vacío que tiene es de Dios. Y después de lo otro, porque claramente necesito estar bien físicamente. Entonces, pero el primer vacío que tiene es Dios. Y lo primero que necesito es Dios. Y lo primero que necesito es rendirme a Él, entender su palabra, querer vivirla, y también necesito pedir ayuda, porque obviamente yo voy a decir, no sé, si yo tengo una enfermedad física, no sé, cualquier enfermedad física, yo voy a ir al médico, voy a pedir ayuda. Pero quizás no antes de ir al médico, lo más probable es que como cristianos vamos a decir, yo voy a orar entonces. O oro o voy al médico. Claro, deberíamos orar e ir al médico. Y es lo mismo en salud mental, yo debería orar y ir al especialista que necesito, no necesariamente es un psicólogo, a veces un psiquiatra, a veces un neurólogo. O sea, no, perdón que te interrumpa, o sea, no es falta de fe ir al psicólogo, claro. No es falta de fe tomarse un paracetamol, no es falta de fe tomarse un medicamento que te recomendó el médico, ¿no? Sí, no es falta de fe. De repente nuestro cuerpo necesita eso y lo necesita, ¿sí? Sin embargo, no es lo que necesita principalmente nuestra alma. Nuestra alma necesita otra cosa y necesita de Dios, necesita aprender a confiar en Dios, necesita depositar en Dios todos sus pensamientos, su ansiedad. Sí. Y yo pensaba en esta sociedad tan... Ay, bonita por si acaso, pero va a ser tuyo. Tan narcisista, tan centrada en el yo, que esa cultura ha permeado también en las iglesias, ¿no? O sea, como dijo Paloma, está bien preocuparnos de nosotros mismos. O sea, si nosotros no nos amamos nosotros, es muy difícil amar a los demás, ¿no? Y está bien, tenemos que amarnos, pero cuando todo tu vida está centrado en el yo, que es el mensaje que nos dice la cultura de hoy, ¿no? Eres tú, el yo, son 1000 logros, en mi éxito personal, yo lo voy a decir, pero eso está bien. Pero ¿qué pasa con el éxito de la otra persona? O sea, yo pienso, ¿no? Mi desarrollo personal está bien, pero ¿qué tal si tal vez yo puedo ayudar a que la otra persona también se pueda desarrollar, pueda crecer, pueda madurar? Y a veces este sistema narcisista nos hace no ver esa realidad. Como centrarnos en la competitividad. Claro. Como que eso es lo más importante, destacar yo, ser yo. Que no es lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Sí, al final Dios lo que nos está enseñando y nos dice, nos exige que nosotros le amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Entonces parte del amor es respetar al prójimo, no quiere perjudicar al prójimo, entender al prójimo,
ser compasivos con el prójimo también, entonces, claro, tener empatía con el otro, entonces, eso es lo que Él nos enseña, pero eso va completamente ligado a también como a rendirnos nosotros, porque tampoco es tan sencillo, porque también nos cuesta, porque ahí luchamos con nosotros mismos, entonces va muy ligado a rendirnos a Él y rendir nuestra vida a Dios, porque ese es el centro de todo. Y creo yo que se ha normalizado algo que tal vez nos puede chocar, pero yo creo que hacemos mal la pregunta. ¿Cuáles son mis sueños que yo quiero alcanzar? ¿Cuál es el sueño que yo tengo en mi vida? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? En vez de preguntarnos, ¿qué rol voy a cumplir yo en el sueño de Dios? No sé si se entiende lo que Sí. es como distinto, ¿no? Sí, el yo ya no es el foco. No, es que, claro, yo creo que nunca el yo ha sido el foco. Y ese es nuestro gran problema, que queremos que nosotros seamos el foco y nunca el yo ha sido el foco. Nosotros fuimos formados por Dios para gloria de Dios, para alabanza de su nombre, dice la palabra. Estamos acá en la tierra y Él tiene desde la creación del mundo planificado para nosotros un plan de salvación para que nosotros podamos habitar con Él en la eternidad, siendo Él el centro de todas las cosas. O sea, nos ha invitado a morar con Él, a tener un derecho que no merecemos porque tenemos un derecho de hijos, y a tener una eternidad distinta quizás a la que nuestros actos y nuestra manera de vivir merece. Pero el centro es Él es el Dios, el creador, el absoluto, Él es. Nosotros no somos una pulga en el camino, no somos más que eso, entonces y no somos más importantes que eso. Dios es lo más importante, es el centro de todo, es la razón de todo. Entonces me hiciste acordar de un salmo cuando David dice que es el hombre para que te fijes en él, y para que tengas memoria de él, y para que lo hayas puesto y lo hayas enseñoreado de todo lo que hay en la tierra. Es decir, nosotros somos privilegiados porque Dios nos puso por sobre todas las cosas en la tierra, pero aún así, eso no significa que nosotros seamos el centro de la tierra y el centro del universo, Dios. Y creo que es algo importante porque la verdadera adoración no es cantar un buen corito, ¿cierto? La verdadera adoración no es levantar nuestras manos, la verdadera adoración, y esto tiene mucho que ver con lo que conversamos, es poner a Dios en el centro de nuestra vida. O sea, sacar el yo, que cuesta un montonazo, sacar el yo, dejarlo acá y poner a Dios en el centro. La verdadera adoración se va a basar en lo que justamente estábamos hablando. Bueno, justamente es eso. Nosotros, bueno, y le comentaba a Esteban que con mi esposo nosotros en la iglesia somos los maestros de los adolescentes. Entonces, hoy día estamos preparando la clase para mañana. O sea, estamos haciendo la presentación. Y justamente hoy nos tocaba hablar del tema de los requisitos de la iglesia, o sea, las necesidades que tiene la iglesia en cuanto a lo que nosotros creemos. Entonces, a la gran comisión de la iglesia, ¿verdad? Entonces, dentro de eso nos tocaba como la alabanza a la iglesia. Entonces, uno de los puntos ahí decía que en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, ellos adoraban con sus ofrendas, y sus ofrendas eran ofrendas también como de redención. Por ende estaban los holocaustos, ¿cierto? Estaban los sacrificios, y esa era su manera de alabar. Cuando Cristo vino y murió por nosotros, ya no están los holocaustos, ya no está el sacrificio, porque Cristo es el sacrificio vivo, y el sacrificio eterno. Ya no necesitamos más sacrificio que Cristo. Sin embargo,
nuestra adoración ahí, porque antes ellos daban algo, se despojaban de algo por a causa del pecado. Nosotros ya no nos despojamos porque por los méritos de Cristo no tenemos que despojarnos de algo. Sin embargo, nuestra adoración a Dios, nuestra alabanza es nuestro espíritu quebrantado, pero eso quiere decir nuestra entrega, nuestra negación, el despojarnos de como de nosotros mismos, o sea, decir, claro, el despojarnos del yo y entregar y rendirnos a Él, que quizás pueden ser cosas muy simples, pero que a veces eso es lo que más nos cuesta decir, bueno, mi planificación es esta, y esa planificación yo, Señor, te la entrego. Y eso yo lo hablo desde mi vivencia, yo que soy súper cuadrada en algunas cosas, el dejar de planificar y decir, no voy a planificar esto, decirle, bueno, Dios, te entrego esto que yo tengo armado para que lo desarmes y para que me hagas a mí desarmarlo. Es complejo para nosotros. Nos creemos el centro, pero no lo somos, es Dios el centro. Él nos creó. Él le dijo a Adán, enseñorea, cuando lo formó, enseñorea, tú vas a enseñorear todo esto, todo lo que ha sido formado en el paraíso, vas a enseñorearlo. Pero cuando Adán pecó, fue sacado del paraíso. Y lo conversábamos también. Fue sacado del paraíso y al ser sacado del paraíso, no solo ya estaba el pecado en él, sino que vinieron muchas cosas más. Su cuerpo ya no fue perfecto. Su cuerpo empezó a sentir la muerte y no significa que murió, sino que vivió muchos años, pero empezó su cuerpo a ser como nuestro cuerpo, que tiene debilidades, que se enferma, que decae, porque al final terminamos muriendo. Entonces, así como entró toda la enfermedad por medio de Adán, por medio de Jesucristo también la enfermedad se va. Sí. Porque Él llevó cautivo nuestras enfermedades. Él llevó en la cruz nuestras enfermedades y ahí entra toda enfermedad. Entra la enfermedad física, la enfermedad mental. Por Adán, nosotros, ese cuerpo ya no es perfecto, sino que tiene estas falencias que tiene nuestro cuerpo, que se cansa, se debilita, muere, tiene debilidad en la mente. Pero por Cristo podemos nosotros recibir sanidad y todo tipo de sanidad, o sea, no solo recibir, por eso su obra es tan completa, porque no solo nos entrega la salvación y perdón de pecados, no solo nos entrega eso, sino que nos entrega sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Sí, entonces, perdón que te interrumpa, pensaba en Génesis, cuando Adán peca y le dice, y le reclama por la mujer que me entregaste. Entonces, le echa la culpa a Dios por Eva. No se hizo cargo de su responsabilidad y le echa la culpa a Dios por Eva. Entonces, uno de los pecados iniciales también, entre otros más, es la distorsión que tenemos acerca de Dios. La idea de Dios empieza a distorsionar inmediatamente con el pecado en el huerto. La idea, la percepción original, el diseño original de Dios se empieza a desmoronar, se irrumpe la idea original y entonces, no, pero esto fue Dios entonces. Y esto está hasta nuestros días, Paloma, porque nosotros a veces hasta el día de hoy creemos que, me pasó esto, por ejemplo, no sé, y cosas graves de repente, ¿no? Alguna persona que se le haya puesto un hijo, y escucharla decir, Dios me castigó, esto fue de Dios me castigó, porque yo tal vez no lo buscaba, porque tal vez yo no me estoy completando. Es decir, le damos una responsabilidad a Dios que Dios nunca hizo nada, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy se distorsiona la percepción que tenemos acerca de Dios. Y lo otro que te quería contar, porque es muy interesante el Génesis, porque el Génesis es el proto-evangelio. Los teólogos dicen que es el primer evangelio, y lo conversamos con Paloma.
y es cuando la serpiente tienta a Daniel y a Eva y le dice, ¿por qué no comen de ese fruto? No, porque Dios no nos dejó. Sí, pero ¿saben lo que pasa si comen de ese fruto? Serán como Dios. O sea, endiosando al hombre. Es decir, yo voy a comer porque voy a ser Dios. Y fíjense que estamos en una cultura donde nosotros nos creemos dioses. No exaltamos esculturas gigantes como en el Asia, pero sí nos exaltamos a nosotros mismos. Y eso me parece muy, muy interesante. ¿Cuál es el segundo mito? Oye, ¿lo dijiste? Sí, dijo. Lo dijiste bien. No me di cuenta. Pero quizás también hoy día es, que no sé si es de la iglesia, ¿verdad? Pero yo creo que quizás es que la espiritualidad está como en el aire. No es de la iglesia, siento yo, tiene que ver más como con la nueva era. Sí. Entonces, como que todo es espiritual. Claro, todo es Dios, todo es espiritual, la espiritualidad en el aire. Esto me hace bien porque me conecta con mi espíritu. Y lo único que en verdad nos conecta con el Espíritu Santo es Dios. Es lo único que nos conecta con el Espíritu Santo. Y Jesús no es un profeta que es como a quien escuchamos y quizás podemos tomar alguna idea de él, sino que Jesús es Dios. Claro. Entonces, pero en esta era que piensa que, no sé, por ejemplo, hablamos del yoga. Y el yoga tiene raíces como en el budismo y en el hinduismo, que está también centrado en el yo, y también toma como a sus líderes como profetas, y sin embargo, uno lo puede mirar como desde la iglesia y puede decir, pero es que el yoga es saludable, todo el mundo recomienda el yoga, o el mindfulness, todo el mundo lo recomienda. Pero ojo que eso viene desde religiones que son completamente idólatras y completamente separadas de Dios, completamente ajenas a lo que Dios nos enseña y completamente centradas en lo que decíamos que era lo central en el hombre, en yo encontrar en mí mismo la verdad, en yo encontrar en mí la respuesta. Y en verdad en nosotros no está la respuesta, nosotros podemos encontrar mucha barbaridad, pero la respuesta que necesita nuestra vida, nuestra mente, en verdad solo la podemos encontrar en Dios. Él es el que nos da la salida, en verdad. ¿Tú no recomendarías a un cristiano practicar yoga? No, pero sí hacer deporte. No, y hacer yoga no. Yo creo que lo que pasa es que quizás nos confiamos mucho en que hoy día es muy normal y todo el mundo lo practica, entonces decimos, el yoga no es malo. Pero en verdad nosotros como cristianos tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y de lo que practicamos y de dónde viene eso que practicamos. Y el yoga sí tiene esas raíces que es el hinduismo y el budismo, pero hoy en día está muy porque claro, esa es una raíz de hace mucho tiempo atrás, hace muchos años atrás, que quizás la práctica ha ido cambiando, ¿cierto? No es igual que hace tiempo, ya. Hay muchas instructoras nuevas, no sé, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo fijarme y ponerme a mí como el centro y yo en mí encuentro la respuesta. Y eso es algo que quizás uno dice, pero es inocente. Pero en verdad eso realmente en la profundidad es algo que nos lleva a alejarnos de Dios. Sí. Porque nos está, a veces sin darnos cuenta. Claro, porque nos está centrando en el pensamiento de que, igual que como el mindfulness, que es encontrar el centro en uno a través de la respiración y no sé qué, y encontrar la respuesta en uno mismo. O sea, yo te estoy diciendo eso y yo no le encuentro nada malo. El tema es la raíz de eso, es la raíz que lleva a que el hombre es el centro. Y nosotros creemos todo lo contrario, nosotros creemos que Dios es el centro y que nosotros
somos creados y formados por Él para su gloria. Y que en verdad el propósito de nuestra vida es acercarnos a Él y recibir por medio de Él la salvación para poder morar con Él. Y de ahí quizás todos los demás propósitos, que quizás es claramente ir y predicar el Evangelio, ir y ser testimonio en el lugar donde yo estoy, pero el propósito principal es llegar a la eternidad con Él. Ese es el propósito, es ser salvo, es recibir esa salvación que nos ha dado gratuitamente y llegar a la eternidad con Él. Ese es el propósito de nuestra vida. Y si en medio de eso, no sé, fuimos misioneros, pastores, lo que sea, eso no va a contar en nuestra salvación. O sea, si en medio de eso lo fuimos, que la gloria es para Dios. Porque en verdad vamos a ser salvos, pero vamos a habitar con Él y Él va a estar en su gloria. Nosotros vamos a ir a darle gloria a Él. Sí. Entonces, realmente toda nuestra vida gira en torno a Dios. Wow. Y no en torno a nosotros. Y lo que nos está haciendo creer estas como estrategias, estas prácticas, es que la vida tiene que estar centrada en nosotros y que en nosotros mismos está la respuesta, o en nosotros mismos está la salida. Entonces, es algo que es muy quizá que pasa muy desapercibido, sin embargo, es algo que nos aleja de Dios. Sí. He escuchado un podcast sobre este tema y la pregunta que hacía era muy interesante y era: ¿a qué le están dando autoridad? Solemos darle autoridad a cosas que van desarrollando nuestro pensamiento, van desarrollando el pensamiento, la cosmovisión, lo que nosotros pensamos. Y muchas veces nosotros le otorgamos autoridad a cosas, a experiencias. Nuestras experiencias nos marcan y esas experiencias nos dicen, bueno, entonces las cosas así, ¿no? A mí me pasó que en la universidad, cuando estudié historia, a mí me hicieron creer, es algo que en historia es una carrera muy política, o sea, una carrera muy política, una profesión muy politizada, y a mí me hicieron creer que ciertos partidos políticos podrían cambiar la historia de la humanidad. ¿Te fijas? Y te lo hacen creer y te argumentan, y estás 4 o 5 años en la universidad adoctrinándote para que te digan, mira, hay ciertos grupos políticos, hay ciertos paradigmas políticos en los cuales tú puedes cambiar el mundo. Y te lo enseñan. Si tú puedes cambiar el mundo por medio de agrupaciones políticas y ciertos paradigmas políticos. Y yo soy cristiano, ¿no? Sí. Entonces me chocó, tuve que enfrentar esa realidad de desaprender eso que ya estaba en mi cabecita, que lo fui alimentando por 4 o 5 años, lo alimenté, y descubrir de que los gobiernos, los paradigmas políticos, por muy buenos y convincentes que sean, no van a transformar la realidad de la humanidad. De hecho, no hemos dado cuenta que las cosas no funcionan. Entonces, la pregunta que yo te hago en esta hora es: ¿a quién le estás dando autoridad en tus pensamientos, en lo que tú piensas? Creo que es importante ahí que filtremos ciertas cosas. Hablábamos, no sé si está bien el término, Paloma, y tú me lo dices, pero escuchaba este tema de los caminos neuronales, ¿sí?, que se van desarrollando y se van fabricando en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro. Esos caminos neuronales que se van alimentando a medida de lo que nosotros creemos, de experiencias, de personas que representan autoridades para nosotros, y nosotros las damos sin cuestionarlas, muchas veces las damos por sentadas, las tomamos y vamos construyendo y vamos otorgando autoridad a nuestros pensamientos hasta formar algo que muchas veces no está en la escritura. Sí, son
conexiones neuronales y eso es la que nos forma como... Esas conexiones se forman por estímulos, entonces mientras yo más repito algo, más lo aprendo, entonces ya ahí tengo una conexión. Mientras más estudio algo, más aprendo y mi cerebro lo va adquiriendo, va generando, hace sinapsis y va generando, ¿cierto? Estas conexiones. Por la repetición entonces y por, sí. Perdón, y por suceso traumático también. También puede ser, sí, y también esas conexiones se rompen. No pueden, así como yo, no es que se me muera la neurona, pero sí se me puede morir como esa conexión, ¿sí? Las conexiones neuronales se van rompiendo y yo voy generando, a medida que voy creciendo, conexiones neuronales. Claramente, es muy distinto a las conexiones que genera un niño, que genera muchas más conexiones que un adulto, porque su cerebro también está creciendo. Entonces, y se sigue desarrollando. Wow. Pero completamente, o sea, todo lo que yo veo influye, todo lo que a lo que yo le presto oído, a lo que yo decido ver, y va a influir claramente en cómo yo me voy a comportar, cómo yo voy a decidir vivir. Conversábamos de repente que si por ejemplo yo estoy yendo a terapia, yo en verdad creo que si por ejemplo se recomienda que vaya a terapia, no es malo ir, creo que es bueno ir, si mi cuerpo o mi salud mental lo necesita. Pero sí tengo que yo ahí tener ojo y discriminar, porque yo puedo ir a terapia con cualquier psicólogo. Entonces, ahí sí tengo que discriminar qué me está diciendo, porque quizás yo estoy yendo a un psicólogo que ese psicólogo es ateo, por ende su lineamiento, no, claramente la ética del psicólogo nunca va a estar en influir mi pensamiento con el paciente, pero sí el lineamiento puede llevar a que yo me cuestione mucho mis creencias. Entonces, en eso uno siempre tiene que ser y siempre tiene que estar atento si en verdad esto me conviene o no. Y en verdad, si yo me siento bien con esa persona, está súper bien. Solamente la alerta es cuidémonos lo que nos deje, ¿cómo se llama? Lo que dejamos que entre a nuestra vida. Claro. Aún cuando veamos figuras de autoridad. Claro. Claro, entonces tenemos que cuidarnos de lo que nosotros dejamos que entre en nuestra vida. Entonces, porque yo puedo recibir consejo de todo el mundo, pero en verdad, no sé si ese consejo de todo el mundo es un consejo sabio, no sé de dónde viene ese consejo, ¿sí? Entonces tengo que ser capaz, y la palabra dice, si tú quieres y necesitas sabiduría, pídelo a Dios. Si en verdad yo estoy en un proceso, no sé, terapéutico, y en verdad algo que me dijo o una pregunta que se me planteó me hace ruido, bueno, la palabra dice, si necesitas, si estás falto de sabiduría, pídele a Dios sabiduría, ¿sí? Ahora, si no estoy en ningún proceso y quiero estar en un proceso, quizás yo ahí averiguaría, preguntaría, lo consultaría, quizás, no sé, averiguaría si hay alguno cristiano que entienda más respecto a mi creencia, ¿cierto? A lo que Dios significa en mi vida. Puedo eso pedir consejo también y guiarme y tomar una mejor decisión. Yo creo que, como decía, la salud mental es parte de nuestra salud física completa. Por ende es importante hacernos ver si lo necesitamos. Pero a mí sí me causa ruido, por ejemplo, que en el último tiempo todo el mundo se terapea, todo el mundo va a terapia. Pero seguimos en un tiempo y seguimos en el mismo punto, que estamos en una era en que lo importante soy yo. Entonces, donde yo soy lo importante, tengo que invertir en mí. Y no es que esté mal, pero sí está mal el foco en que lo hago. Si el foco es que yo soy importante, entonces está mal. Porque ahí ya de nuevo nos desviamos en que el ser humano es el importante cuando Dios es el centro de todo y Dios es el importante. Que nuestra vida tiene que
ser guiada por Dios, ¿sí? Que en verdad el objetivo de nuestra vida es uno, es ir y estar en la eternidad con Dios. Sí. Pensaba en Romanos capítulo 2, cuando dice que nosotros nos dijimos no nos conformáis a este siglo. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta transformación de la mente y el no dejarnos permear por la cultura del mundo, necesitamos a que esos pensamientos estén ligados a la Escritura. Sí, necesitamos. Y ahí quizás es lo que hablamos al principio de la Escritura, y que la Biblia es la palabra de Dios, y que yo amo a Dios, por ende yo amo y debiese amar su palabra, y amar su palabra significa leer su palabra. Sí, lo leen muy poco. Claro. Muy poco la Escritura. Entonces ahí quizás va el punto que hablábamos al principio, porque quizás yo me alimento mucho de, no sé, cuando yo era adolescente existía más Facebook, ahora existe Instagram y existe TikTok para la adolescente, porque yo ahí sí que no me manejo. Pero si yo me alimento mucho de mi celular, o sea, de redes sociales, de podcast, de todo lo que puede entregarme, eso es lo que va a ser mi tema de conversación, eso es lo que yo voy a hablar. Sí. Yo antes de casarme no era tan buena para leer el diario. Mi suegro era seco para leer el diario. Entonces mi esposo es muy bueno para leer el diario. Toda su familia es como de estar en el celular así, buscar el diario cada una hora. Así, hace una actualización en el diario. Porque mi suegro decía que uno siempre tiene que estar actualizado, entonces él siempre leía el diario. Entonces, una de las cosas que cambió en mí desde que me casé es que al menos 2 veces al día leo el diario así como en algo que haya pasado importante para no estar tan desactualizada. Pero en que nosotros invertimos nuestro tiempo, en verdad, o con las personas que invertimos nuestro tiempo, va a ser mucho reflejo de cómo nosotros nos comportamos, porque somos seres sociales, o sea, el Señor nos creó y nos creó con seres que compartimos con otros, que convivimos con otros, necesitamos del otro. La iglesia primitiva necesitaba del otro, decía que compartían, que estaban en comunión. Entonces, de lo que yo me alimento en el celular o con los que yo me alimento va a decir mucho de mí. Si yo me alimento de la palabra de Dios y si no la entiendo, busco entenderla, sí. Claramente lo que va a pasar con mi vida es que va a haber un cambio respecto a la palabra de Dios, respecto a mi relación con Dios. Fíjate que leí una estadística que decía 4 de cada 10 cristianos leen la Biblia de manera regular. O sea, de manera todos los días o casi todos los días. 4 de cada 10, es decir, menos de la mitad. Nos encontramos frente a una iglesia, y me refiero a iglesia en general, no a iglesia local, nos encontramos frente a una iglesia que sabe más de liderazgo, coaching, claro. Contingencia, claro. Psicología, política, y que no está mal, pero que sabe muy poco de Biblia. Entonces, ahí hay un llamado de iglesia, hay un llamado de enamorarnos de la Escritura, de enamorarnos de la enseñanza, de poder comer Biblia y de que haya ese espíritu en nosotros de encontrar ese tesoro que es en la Biblia, que en el fondo que nosotros en la Biblia vamos a encontrar un tesoro. El proverbio dice que la sabiduría es como un tesoro, de hecho, que hay que buscarlo, es decir, indica un esfuerzo también de poder prepararse para leer la Escritura, entonces sí. Eso es complicado. Dice Proverbio que adquiere sabiduría que vale más que el oro y la plata, el conocer. Pero conocer las Escrituras, ¿no? El entendimiento de las Escrituras vale más que
el oro y la plata, porque el oro y la plata se va a quedar acá. Y nosotros, nuestra visión está en llegar a morar con Cristo en la eternidad. Esa es nuestro foco, esa es nuestra visión, eso es lo que le da sentido a todo, esa es nuestra esperanza. Y si en verdad esa esperanza no nos mueve, entonces nos estamos desenfocando. Si me mueve más el estar, no sé, el ganar, el tener el puesto, no sé, en el trabajo que quiero, si eso me llena más que el saber que voy a pasar una eternidad con Cristo, entonces ya me desenfoqué y quizás estoy yo siendo el primero. Y no está siendo Dios el primero. Y ahí quizás, claro, me estoy desenfocando de cuál es el propósito de nuestra creación. Así es. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña la Escritura, es decir, la forma en que conocemos a Dios es por medio de las Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna. Entonces, yo siempre esto lo comparto con la iglesia. Hay cosas que no se pueden sustituir, que es el estudio de la palabra y que son la oración, la intimidad. Gracias. Son cosas insustituibles. Es decir, podemos tener marketing en la iglesia, podemos tener un buen Instagram, podemos tener buena publicidad, pero hay cosas que no se pueden sustituir. Entonces, estamos errando cuando no buscamos de Dios por medio de la palabra y por medio de la intimidad. Wow. Te tengo otra pregunta antes que se me olvide. ¿La depresión es pecado? ¿Estás en depresión? No es pecado, es parte. La depresión tiene que ver con un tema químico en nuestro cerebro. Entonces, y también quizás en la palabra del Señor vemos, no sé, pues a Elías muy decaído cuando luego de que derrotó a los profetas de Baal en eso que prendió fuego y que mostró que el único Dios verdadero era Dios. Y que luego arrancó y le pedía a Dios que le quitara de la vida, como que quería morir. Entonces es parte de algo que nos puede pasar, de una enfermedad que nos puede pasar. Es un diagnóstico y tiene como una enfermedad. Sí, tiene que ver con química también en nuestro cerebro. Por eso yo decía que si tú tienes una depresión y te están dando medicamentos es para que esa química que está en nuestro cerebro, ¿cierto? Esos neurotransmisores se vayan compensando para que mi estado de ánimo pueda estar mejor. Pero otra cosa distinta es quedarme en eso, ¿sí? Otra cosa distinta es decir, no sé, yo voy al psiquiatra, tengo mi terapia con el psiquiatra me da los medicamentos, pero quizás no voy a Dios en esto. Y eso yo creo que es nuestro error, porque estoy dando y le estoy poniendo toda mi fe al psiquiatra, pero no le estoy dando y poniendo toda mi fe al que llevó en la cruz mi enfermedad, sea cual sea. Entonces, y ahí yo creo que hay un error garrafal en nosotros, porque si yo solo le doy el puntapié, o todas las de ganar al psiquiatra y los medicamentos que me da, pero no voy donde Dios y afiato mi relación con Dios y le pido a Él que obre y no creo en fe que realmente Él sana y Él me puede sanar, yo creo que ahí sí es un error. Creo que hay un punto importante ahí en el que las personas que padecen de lo que es la ansiedad, el estrés, la depresión, de forma muy dependiente de estos medicamentos. Entonces, al estar tan dependiente de estos medicamentos porque le hacen bien, porque la relajan, etcétera, no acuden al que puede darnos esa paz. Entonces, ¿y por qué? Porque hay una dependencia a esos medicamentos. Sí, y no pasa tanto, por ejemplo, con otras enfermedades. No sé, pues si yo tengo o alguien cercano tiene cáncer,
en verdad lo que uno hace es buscar a Dios y quizás toda la familia se vuelve a buscar a Dios y a pedir esa sanidad. Pero la muerte, la cruz de Jesucristo es por nuestras enfermedades también y es por todas nuestras enfermedades. Pero en todas nuestras enfermedades necesitamos ver su mano, necesitamos verlo a Él. Y a veces nuestras enfermedades son consecuencias de cómo nosotros vivimos también. Claro. Y necesitamos también cambiar a veces nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Cualquier enfermedad, o sea, hoy en día, no sé, en medio de nuestra población hay mucha diabetes. Tiene que ver con nuestra manera de alimentarnos también. Por ejemplo, yo digo, claro, el yoga no es lo recomendable, pero siempre todos los médicos dicen haga actividad física, entonces si puede ir a trotar, vaya a trotar, si puede ir y hacer bicicleta, vaya a hacer bicicleta. No es malo hacer ejercicio, es parte de mantener nuestro cuerpo saludable. También la depresión tiene que ver con nuestra manera de vivir también, con quién nos estamos rodeando. Cómo pasamos las situaciones o las circunstancias que nos pasan. Tiene que ver con eso. Nosotros necesitamos en ese sentido sí pedir ayuda, porque la depresión, las crisis de pánico, todo eso son enfermedades, pero que necesitamos que ayuda médica, pero por sobre todas las cosas necesitamos que Dios obre en nuestro cuerpo. Sí. Y ahí capaz que las comunidades de fe cumplen un rol importante de sostenimiento, ¿no? La palabra dice que nosotros debemos estimularnos, debemos orar por los unos por los otros. Entonces, cuando generamos una comunidad relacional, a propósito, no cualquier comunidad de fe, sino que una comunidad que se relaciona, también podemos llegar a ser una comunidad que sostiene. Es verdad que Dios lleva nuestras cargas, pero la palabra también dice que nosotros llevemos las cargas de otros. A mí me parece muy interesante ese versículo. Uno dirá, Señor, apenas estoy con mi carga, voy a estar con la carga del otro. Pero he descubierto que a medida que nosotros colaboramos con nosotros y nos sostenemos, también nosotros vamos siendo sanados. Y es interesante, el que ayuda, el que discipula, también va siendo sanado en este proceso, va siendo mejorado, va siendo sostenido también. Entonces, las comunidades de fe son importantes, es el plan del Señor también. Sí, bueno, parte del plan de Dios tenía que ver con esta gran comisión que le dio a los discípulos, a sus apóstoles. Y en esta gran comisión también estaba la iglesia, y la iglesia tenía comunión. Decía que ellos tenían en común todas las cosas, pero la comunión tiene que ver con que cuando se dice que tienen en común todas las cosas, partimos con las cosas principales. Tenemos en común a Dios Padre, ¿cierto? Tenemos en común a Jesús, tenemos en común el Espíritu Santo, y en medio de eso, de esa relación espiritual, tenemos en común todas las demás cosas y podemos compartir y podemos convivir, pero sigue siendo ese es el centro. ¿Aún la diferencia? Aún sí. Como todas las cosas. Sí, porque ese es el centro, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese es nuestro centro de todo. Entonces, de ahí, claro, tenemos en común todas las cosas, y en eso también hay mucho amor, porque no todos somos iguales. Así es. Wow, qué interesante. Quería ofrecer, si alguien quiere decir algo o preguntar algo, antes de que Paloma pueda decirnos las últimas palabras y pueda orar por nosotros. Yo creo que todos debemos tomar en serio este tema de la salud mental. Me pone feliz saber que las iglesias no compiten con los psicólogos, sino que yo se lo dije alguna vez, desde ahora que estamos pastoreando con Lili, esta iglesia, exactamente, no competimos con los psicólogos, y la iglesia no debería competir con los psicólogos. Claro, pero por eso digo, no debería, y creo que es necesario incluso que los pastores, los líderes, aconsejen muchas veces, oye, mira, ¿sabes qué?
hay cosas que están fuera de mi expertise, o sea, humildad al reconocer eso, y si hay cosas que yo no puedo tratar porque no sé realmente, y creo que podría ser muy bueno que vayas a ir a un psicólogo, terapeuta, algo capaz que te va a ayudar. Yo no te puedo ayudar en esto, me encantaría, pero la verdad es que no sé, y te recomiendo que un pastor recomiende, hace unos años atrás, a un psicólogo, era una locura, ¿cierto? Es una locura, pero gracias a Dios estamos entendiendo y eso es una bendición. Así que si tienen alguna pregunta o algo, o algún aporte, por supuesto, que decir, sería muy valioso. Antes que terminemos, todavía nos queda un poquito de tiempo, se pasó volando, son 20 para las 8, así que, bueno, pues, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, señorita. Yo no, o sea, una vez fui a un psicólogo, pero en realidad, o sea, a mí me mandaron por el entonces a mí me obligaron a ir al psicólogo. Y yo fui al psicólogo y estuve en realidad muy poquito. Luego me dijo, no, no te gusta por otra razón, porque era por mí. ¿Cómo me dices? No, y no. O sea, y me fui. Entonces yo no tengo la experiencia de qué es lo que decía un psicólogo, yo creo que se da la oportunidad de conversar sobre un problema que uno tiene y el psicólogo lo puede guiar, quizás, buscar como la solución y aconsejar, va a salir del problema. Tú comentabas que, claro, Dios es el centro. Gracias a Dios, pero mi pregunta es, no sé que como decía, uno no puede quizás cambiar la letra a las personas, pero tú como psicóloga cristiano, si das esa oportunidad de tú puedes decir, como nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Dios es como lo principal. Dios es lo principal. Y que claro, igual lo pueden ayudar a que quizás con un medicamento para regular quizás, como tú decías, eso, no me acuerdo cómo se dice. Sí. pero igual se da esa oportunidad de que puedes decir a los juveniles, ¿cierto? De decir, pero mira, Dios es el centro, pero también, claro, esto también te puede ayudar. ¿Se da esa instancia? ¿Puedes predicar? No, éticamente no se da, no se puede. Pero mi contexto de trabajo es distinto. Yo le comentaba al Esteban que mi contexto de trabajo es muy distinto porque, bueno, yo primero cuando yo atiendo, que es como que me dedico más a atender infanto juvenil, casi siempre me contactan como por psicóloga cristiana, entonces casi siempre atiendo a personas como cristianas. En mi trabajo más formal, el otro igual es formal, pero en mi trabajo contratado, claro, sí, en mi trabajo dependiente, trabajo en un colegio, por ende trabajo con hasta... Y hay conversaciones que se dan que quizás no tiene que ver con eso. Yo le comentaba a Esteban que me tocó a mí una niña un día, porque mi trabajo es como, el directorio de mi trabajo es muy católico, pero se dieron cuenta que la población de estudiantes estaba muy dividida como en evangélicos y católicos. Por ende, estaban invitando a un sacerdote unos días a la semana y a un pastor otros días a la semana como para dividir. Y fue el pastor y les hablaba de que Dios tiene un propósito para sus vidas. Entonces llegó una niña atacada a hablar conmigo porque el pastor había dicho que Dios tenía un propósito para su vida y que ella no entendía de por qué el pastor decía eso, porque si Dios tenía un propósito para su vida, ¿por qué el propósito de Dios era que ella había tenido un abuso? Entonces, ya, el contexto de ese abuso no fue como lo que imaginamos nosotros como un abuso, sino que fue como en su relación como de pareja. Por ende, primero conversamos de algunas decisiones que ella tomó, ¿sí? Entendiendo que no es su culpa, partiendo de la base de que en verdad todo lo que pasó no es tu culpa, pero sí hay decisiones que tomamos y decisiones que no tomamos.
partiendo que decidió, por ejemplo, irse a la casa del pololo. Entonces fue una decisión igual compleja. Entonces una decisión que quizás tú no hubiese tomado para evitar alguna situación. Volvamos al punto que no es su culpa. Entonces empezamos a hablar de por qué el pastor había dicho que Dios tenía un propósito con él. Es porque Dios nos da a nosotros la capacidad de elegir. ¿Sí? Tenemos la capacidad de elegir y de tomar decisiones. Nosotros hemos tomado decisiones y esas decisiones traen consecuencias a nuestras vidas. Pero cuando se habla de que Dios tiene un propósito con nosotros, el mayor propósito que Dios tiene con nosotros es salvarnos. Ese es el propósito mayor. Entonces, si yo te digo, Dios tiene un propósito con tu vida, ese propósito es la salvación. Ahora, en el camino, lo que nosotros vamos decidiendo y cómo nosotros vamos escuchando a Dios y tomando decisiones, escuchándolo a través de su palabra, escuchando, pasando tiempo con Él, esas decisiones son parte de nuestro crecimiento espiritual, sí, pero el propósito mayor es recibir de Él la salvación. ¿Sí? No es que Dios tenía un propósito de que, no sé, ella fuera abusada. El propósito mayor que tiene con ella es salvarla. Ese es el propósito mayor y el propósito que a nosotros nos lleva a rendir nuestra vida, el poder permanecer y estar con Él. Ahora, de repente nos pasan situaciones que Dios permite y que tampoco no sé si a nosotros nos queda preguntarle por qué. No sé si nosotros podemos decirle por qué, pero no sé si Dios tiene que respondernos por qué. Porque ahí yo pienso en Job, que le decía, a ver, cuando Dios le habló y le dijo, tú estás hablando de un Dios que no conoces, tú no sabes mi inmensidad, tú no sabes lo que yo soy. Y después Job dice, de oídas te había oído, pero mis ojos te ven. O sea, yo no te conocía, yo estaba hablando de un Dios y pidiéndole cuentas a un Dios que yo no entendía lo grandioso que era. Entonces, creo yo que el propósito mayor siempre es que de Dios en nuestras vidas es que nosotros podamos ir y vivir una eternidad con Él. Y Job entra en conflicto teológico, ¿sí? Porque dice la palabra en los primeros capítulos de Job, dice que era un hombre íntegro. Entonces el conflicto de Job resulta ser, ¿por qué a mí si yo hice todo bien? Era justo. ¿Por qué si yo soy justo? ¿Por qué a mí me deberían pasar cosas buenas, no cosas malas? Entonces, el gran conflicto de Job es que él creyó que eran sus méritos, sí, y no los méritos de Dios. Y ese es un tema importantísimo. Sí. Importantísimo. Y hoy día y sigue siendo así, no son nuestros méritos, son los méritos de Cristo. Y de ahí no tenemos ni un mérito nosotros. No, nada. Me encantaría seguir conversando sobre esto. De verdad lo digo, son 10 para las 8 y me gustaría, Paloma, que dijeran lo último que quisieran decir y que oraran por nosotros. Que oraran por nosotros, incluyendo a nosotros también, que oren por nosotros. Nosotros queremos ser una iglesia sana, apuntamos a ser una iglesia sana, emocionalmente sana, y creo que nos haría bien también que estés acá y el que ore por nosotros. Sí. Yo quizás como, solo a modo de conclusión, quizás me enfocaría en quizás volver a recalcar algo que ya hablamos y que es necesario que nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, queramos conocerlo, queramos como conocer su palabra, queramos pasar tiempo con Él. Ese es el todo de nuestra vida, pasar tiempo con Él, estar con Él. En la vida vamos a pasar muchas circunstancias que van a ser muy dolorosas. Situaciones que quizás nos llevan a preguntarnos por qué pasan. Sin embargo, Dios siempre es mayor y Dios siempre está con nosotros. O sea, Él ha prometido estar con nosotros, independiente de las situaciones que nos puedan pasar alrededor. Por ende, yo creo que el mayor crecimiento que podemos tener como hijos de Dios es el querer
aprender y enfocarnos en su palabra. Ese es el mayor crecimiento que podemos tener. Y rendir nuestras vidas y rendir nuestras seguridades. Porque a la larga todo de nosotros depende de Dios. No hay nada que nosotros tengamos seguro mío, esto es mío. En verdad, todo lo que somos le pertenece a Dios. Y quizás yo creo que ahí parte y es la partida de nuestra vida espiritual, entender que Él es todo y que fuera de Él no necesitamos nada y Amén. que Él como Dios nos ha prometido salvarnos, pero nos ha prometido también sanarnos cuando necesitamos ser sanos, restaurarnos cuando necesitamos ser restaurados, y nos ha dejado la promesa que es la que Jesús dijo que iba a ser mayor que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces tampoco estamos solos, sino que tenemos su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda, ¿sí? Y nos redarguye, nos aconseja. Eso creo yo que es lo más importante. Siento que la salud mental es parte de toda nuestra salud física, pero sigue siendo lo más importante Dios, sigue siendo lo más importante Cristo y eso, y su palabra, sigue siendo eso lo más importante. Gracias, querida. ¿Puedes orar por nosotros? Sí.